Ok, vamos a ver la pregunta de la semana, que es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Sin. Entonces, la respuesta completa dice: el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. ¿Sí? Resumido, ultra mega resumido. Es fallar en ser o hacer lo que Dios demanda. ¿Sí? Pecado es fallar en ser o hacer lo que Dios demanda. ¿Sí? Esa sería la respuesta resumida. O hacer lo que Dios demanda. ¿Sí? Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Sí? Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Entonces, nada más quiero enfatizar 6 cosas de manera muy breve. 6 cosas de manera muy breve. Número 1, Dios no creó el pecado. ¿Sí? Número 1, Dios no creó el pecado. ¿Sí? Cuando tú y yo vamos a Génesis, en el día 6, cuando Dios termina de crear todo, Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces Dios no crea el pecado no forma parte de la creación de Dios, sino que Dios crea un mundo bueno con criaturas buenas. ¿Sí? Los humanos son creados buenos y bendecidos, son hechos a la imagen de Dios y tienen libertad de elección. ¿Sí? En esa libertad se crea la posibilidad de que exista el pecado. Pero Dios no crea el pecado, ¿sí? No es parte de la creación de Dios. Número 2, podemos ver el pecado como una enfermedad. Podemos ver el pecado como una enfermedad. ¿Han visto la película de Chip and Dale? ¿No han visto la película de Chip and Dale? Bueno, en la película de Chip and Dale, véanla. El pecado lo podemos ver como una enfermedad. En la película de Chip and Dale, hay unos mafiosos, y entonces cuando tú no le pagas a los mafiosos, lo que los mafiosos hacen es que agarran a los personajes de las caricaturas y los piratean. Es decir, convierten a los personajes de las caricaturas en versiones de ellos mismos, pero piratas. Por ejemplo, agarran por ejemplo a Flounder, el pececito de Ariel, y le ponen una nariz así gigantota, y luego sale una película pirata. Es el Flounder original, pero lo piratearon, o sea, lo torcieron de forma que ya no se ve como el original, ahora es una versión pirata de él mismo. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en el pecado como haciendo esto. El pecado no crea nada, el pecado toma lo que Dios ha creado y lo tuerce. ¿Sí? Lo corrompe. ¿Sí? El pecado nada más tuerce, no crea, el pecado solo corrompe, no tiene la capacidad de crear nada. Y entonces todos nacemos con esta enfermedad de pecado. Efesios 2, versículos 1 al 3, dicen: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y luego el versículo 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y entonces te fijas, Pablo está haciendo un énfasis, ¿sí? En nuestra propia naturaleza. Lo que es propio de la naturaleza es aquello que viene inherente. Y por nuestra propia naturaleza estábamos en pecado y éramos hijos de ira, éramos el objeto del enojo de Dios. Es Efesios 2, 1 al 3. Entonces, número 2, el pecado es como una enfermedad. Número 3, el pecado también es un veredicto. No solo es una enfermedad que corrompe, también es un veredicto. ¿Sí? En este punto tendrías que explicarle a los niños qué es un veredicto. Veredicto es como veo con V. En este punto hay que explicar a los niños qué es un veredicto. Y un veredicto es básicamente un juez declarando a la persona inocente o culpable.
Sí, ese es un veredicto, eres inocente o eres culpable. Y al igual que si has visto las series de La Ley y el Orden o cualquier serie de... Sí, en cuanto el ley, sí es ahí, en cuanto el juez dice culpable y le pega al martillo, eres culpable, sí, eres culpable. Y si has visto documentales, hay gente que apela, sí, que dice, no, es que yo no soy culpable, pero la apelación puede durar años. Y en el entretanto de que tú logras comprobar que eres inocente, eres culpable, ¿sí? En el entretanto en que tú logras cambiar el veredicto, eres considerado culpable. ¿Por qué? Porque el juez dijo culpable, o el jurado en su defecto, ¿sí? Entonces, el pecado también es un veredicto que nos condena. Romanos 5:18 dice, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Sí? Por una transgresión, ¿cuál? La de Adán. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Y entonces todos los hombres nacemos enfermos y condenados. Enfermos y condenados. Número 4. El pecado siempre destruye. El pecado siempre destruye. Cuando tú y yo regresamos a Génesis y vemos, Dios dice, el día que él coman ciertamente morirán. ¿Sí? La muerte implica descomposición. La muerte implica destrucción. ¿Sí? Y entonces cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, todo empieza a morir. Ellos mueren instantáneamente en el sentido de que son separados de Dios, pero sus cuerpos empiezan a descomponerse, la creación empieza a descomponerse, sus relaciones comienzan a descomponerse. Entonces el pecado siempre destruye. Aún el pecado oculto, aún el pecado que nadie se da cuenta, sigue destruyendo. ¿Sí? Y entonces es algo que tenemos que tener en mente, el pecado destruye. Y si Dios es bueno, y sí es bueno, Él va a evitar que el pecado siga destruyendo. Es por eso que Él va a venir a juzgar el mundo. ¿Sí? Porque el pecado siempre destruye. Número 5. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Ya que el pecado es fundamentalmente fallar en glorificar a Dios, porque eso es lo que somos llamados a hacer y a hacer. Somos llamados a ser portadores de su imagen, que lo glorifiquen. Entonces, ya que el pecado es fundamentalmente fallar en glorificar a Dios, todo pecado está finalmente dirigido contra Dios. Y todo pecado está finalmente dirigido contra Dios. En el Salmo 51, cuando David comete adulterio con Betsabé y luego mata a Urías y lo engaña y hace todo su merequetengue, en el Salmo 51 David dice, solo contra ti he pecado. ¿Sí? ¿Había pecado solo contra Dios? No, pues mató a Urías, tomó a una mujer, obligó a su capitana a mentir y a hacer trampa junto con él. Sí, había pecado contra todo el mundo, había pecado contra el pueblo, contra el ejército, contra Urías, pero finalmente todo pecado es contra Dios. Y por eso David puede decir, solo contra ti he pecado, porque todo pecado finalmente es contra Dios. Sí. Y número 6, hay una sola cura para la enfermedad y una sola forma de revertir la condenación. Y está justo en el mismo versículo que tú y yo tenemos como versículo de la semana, pero el versículo que sigue. Dice 1 de Juan 3, te leo el 4, que es nuestro versículo de la semana. Una sola forma de revertir la condenación. 1 de Juan 3, el 4 es el versículo de la semana y te leo el 5 también. Dice 1 de Juan 3, 4 y 5. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. ¿Sí? Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Hay una sola forma de ser curados de esta enfermedad y de ser librados de la condenación. ¿Cuál? Cristo. Cristo es la única forma de ser librados de esto.